Vamos a leer desde el capítulo 3, versículo 12, porque de alguna forma es como una especie de resumen. Los últimos dos versículos del capítulo 3 son un resumen de gran parte de la primera parte del capítulo 4. Así que vamos a prestar atención a la lectura de ahí y después vamos a continuar con la primera parte del capítulo 4. Después, si nos queda tiempo, vamos a llegar al final del capítulo y si no, quedará para la próxima persona que hable. Entonces, 1 Tesalonicenses 3:12 dice así: y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios, nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Seguimos con el 4. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendiste de nosotros cómo conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis los unos a los otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Vamos a leer hasta ahí, vamos a orar una vez más, a pedirle al Señor que nos bendiga en esta noche con su palabra. Señor, te damos gracias, Padre, por poder estar delante de tu libro, delante de tu palabra, y te rogamos, Señor, que nos bendigas al meditar, que tu mano esté con nosotros, Señor, que podamos entender tu palabra, que podamos atesorarla en el corazón y por sobre todas las cosas que podamos agradarte poniéndola por obra, Señor. Bendecinos en esta noche. Una vez más te pedimos por Guillermo en Quintana que lo acompañes. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Bueno, seguramente es muy probable que tu Biblia tenga el mismo título que la mía y mi Biblia dice La vida que agrada a Dios, ¿no? Si bien el título no es inspirado, no es parte del texto original, es muy bueno el título que le pusieron y está muy bien enfocado en la primera parte del capítulo 4. Pavada de título, ¿no? Si uno quisiera saber qué cosas le gustan o no le gustan a Dios, esta sección de la Biblia nos va a decir algunas cosas muy concretas que a Dios agradan. La vida que agrada a Dios. Y Pablo arranca diciendo cuál es el objetivo de lo que les quiere decir, cuál es el objetivo que le quiere plantear a los tesalonicenses. Les recuerdo, ¿se acuerdan? Venimos repitiendo, así que no repito toda la historia de ellos, pero sí que es una iglesia joven. Es una iglesia incipiente, tenía quizás un par de años de que se habían convertido, estaban dando sus primeros pasos, y para ellos todas las cosas que escucharon cuando Pablo estuvo con ellos en esas primeras semanas, y todo lo que reciben en esta primera carta y en la segunda carta que van a recibir es oro. Es todo lo que saben, no tienen otra cosa. No tienen grandes eruditos, no tienen YouTube para escuchar ni buenas ni malas cosas, no tienen nada. Esta carta que ellos reciben es la instrucción que Pablo les envía de parte de Dios para que ellos sepan cómo tienen que conducirse. Y Pablo no solamente les habla desde sus palabras, que son inspiradas por Dios, sino que también les habla desde su propio ejemplo. Creo que me había tocado a mí el capítulo 1 y ya habíamos hecho una reflexión sobre esto, ¿no? Cómo Pablo se ponía a él mismo como ejemplo a los tesalonicenses y cómo nosotros decíamos que nosotros tenemos que procurar ser ejemplo a los hermanos, no ser de tropiezo,
sino ser ejemplo a los hermanos. Y esto no solamente es para un líder de joven, un líder de adolescente, un pastor o quien sea, alguien que está como un poco más expuesto, sino que debiera ser un ejercicio y un objetivo para cada uno de nosotros. Todos nosotros, en la medida que vamos creciendo, tenemos que ser ejemplos para los que recién comienzan. Y a la vez está muy bueno, es algo de mucha bendición para todos nosotros poder tener ejemplos, poder tener modelos, poder tener personas, matrimonios, que uno mira y dice, bueno, yo los miro a ellos y los imito a ellos, sin hacer de esto una idolatría, ¿no? Y sin poner demasiadas fichas en las personas, porque las personas siempre le erramos, siempre vamos a errar las personas. Pero sí es bueno tener ejemplos y sí es bueno ser ejemplo. Y Pablo arranca diciendo esto: rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendiste de nosotros, y cuando dice aprendiste de nosotros, habrán sido palabras y habrán sido acciones seguramente, cómo conviene que se conduzcan y agraden a Dios, así abunden más y más, porque ya sabéis las instrucciones que os dimos por el Señor Jesús. Miren, hermanos, hay una forma de conducirse que agrada a Dios. Esta es una conclusión muy sencilla, muy obvia en el texto, pero que tenemos que grabarnos en nuestra cabeza. Hay una forma de conducirnos que puede agradar a Dios. Alguien dijo, como una expresión, que hace sonreír a Dios, que tu vida haga sonreír a Dios. Hay una forma en la que vos y yo podemos movernos, comportarnos, que hace que Dios nos mire y le guste, seamos de agrado delante de Él. Y por supuesto, por el contrario, hay formas que a veces tenemos los cristianos, a pesar de haber sido ganados por la sangre de Cristo, a pesar de haber nacido de nuevo, a pesar de haber comenzado la vida cristiana, que podemos conducirnos y que pueden desagradar a Dios. Entonces es muy importante el título. Y es importante entender que nuestras acciones que agradan a Dios no necesariamente son las que nos salen naturalmente. No son aquellas acciones que nos salen, ¿no? Esas que nos nacen solas. Normalmente lo que nos nace a los seres humanos solo, naturalmente, por nuestra naturaleza pecaminosa, son aquellas cosas que desagradan a Dios. Por eso Pablo les dice que ellos tienen que hacer algo, y Pablo les ruega, les exhorta, les enseñó un modelo de palabra y de hecho, y les dice que sí es posible conducirse de una forma que agrade a Dios. Sí es posible conducirse de una forma que agrade a Dios. Y yo recordaba un personaje que está en el Antiguo Testamento y que se hace mención en él en Hebreos 11. En Hebreos 11:5 se habla de Enoc. Bueno, quizás conozcan la historia, quizás no, lo pueden ir a buscar si no después. Pero dice lo siguiente de Enoc: por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte. No se murió Enoc, Dios lo traspuso, lo sacó y lo llevó. Y no fue hallado, no encontraron el cuerpo, no lo encontraron a él, lo traspuso Dios. Porque lo traspuso Dios, y miren lo que dice de Enoc: y antes de que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Qué hermoso título, ¿no? Qué hermoso título. Si yo pudiera elegir, obviamente no mientan por mí, pero que quisiera elegir algo en mi lápida, bueno, hubo testimonio de que agradó a Dios. Qué espectáculo, ¿no? Qué gran ejemplo el de Enoc. Ahora, Pablo les está escribiendo a estos que eran jovencitos en la fe y les está diciendo, hay una vida que agrada a Dios. Esta vida que agrada a Dios no es la vida natural, no es lo que te va a salir por defecto, no es lo que te va a salir a primeras así, no es tu primera respuesta a la natural, no es la que te levantás y te sale naturalmente, no es la que sale de tu boca, la que sale de tu mente naturalmente, es aquella que puede ser hecha por Dios. Y entonces todos nosotros, cada uno de nosotros, cuando nos convertimos, entramos en un proceso de transformación. Y esto es importante que nosotros lo tengamos siempre presente, siempre presente. Que vos, hermano, estás en un proceso de transformación y que yo estoy en un proceso de transformación. Que vos, hermano, no alcanzaste nada y yo no alcancé nada todavía. Y que no lo vamos a alcanzar del todo en este cuerpo. Y que a veces en ese proceso de transformación puede que salgan cosas de nosotros, de parte de Dios, que glorifiquen a Dios y que agraden a Dios, y puede que salga también de lo otro. Es lo más natural del mundo. Yo no sé
¿Cuántos han estudiado algún tipo de carrera? Pero hay una sensación especial el día siguiente de que te recibiste. Hay una sensación especial. Te levantás a la mañana y te das cuenta que ya no tenés que estudiar más, que ya terminaste, que lograste y que en unos días por ahí te dan el titulito, lo llevas a enmarcar, lo colgaste y se acabó, salvo que te enganches en otra cosa, en un posgrado, en lo que sea, se terminó una etapa. Bueno, en este proceso de Dios no pasa nunca eso, o sea, no pasa por lo menos en esta tierra. No pasa en esta tierra que vos vas a llegar a un punto y vas a decir, bueno, ya está, llegué. Ahora, bueno, ya no fumo más, ahora no digo más malas palabras, ahora no miro como antes, ahora no me peleo como antes, ahora esto, ya llegué. No existe eso, estamos siempre en un proceso. Y cuando dejamos de escalar en esa carrera que es hacia arriba y que es a través del Espíritu Santo, y nos creemos que llegamos a algún lado, es ese preciso instante cuando empezamos a deslizarlo para atrás. Y empiezan a volver a aparecer aquellas cosas en nuestra vida. Así que este es un proceso en el cual nosotros tenemos que ser transformados para agradar a Dios. Este es un proceso en el cual nosotros tenemos que ser transformados para agradar a Dios. Versículo 3. La voluntad, ya me la traje la agüita, ya la tengo acá, sí, me quedó la tos de la gripe, así que ya me la traje, gracias. Versículo 3, lo dice muy clarito. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Un autor lo explicó así, dice, la santificación es la renovación de nuestras almas bajo la influencia del Espíritu Santo. Eso es la santificación, la renovación de nuestras almas bajo la influencia del Espíritu Santo. Santificación es el proceso del que hablábamos antes. Es un proceso que nos lleva de lo que nosotros somos naturalmente que desagrada a Dios, enemigos éramos de Dios, a poder ser personas de carne y de hueso con un montón de errores, pero que empiezan a tener un montón de síntomas de que agradaron a Dios. Y si ese proceso continúa en el resto de nuestra vida, nos puede pasar la de Enoc, que digan, este agradó a Dios. Este agradó a Dios. No hay un objetivo más grande en la vida cristiana que eso, glorificar a Dios con nuestras vidas. No hay otro objetivo. No importa frente a cuántas personas prediques, no importa cuántos libros escribas, no importa cuántos edificios pongan en tu nombre y placas en todos lados. El único objetivo de nuestra vida en este tiempo es poder agradar a Dios. Y lo podemos hacer desde la sencillez de un ministerio invisible, desde la sencillez de la cocina de nuestra casa, desde la intimidad de nuestra habitación. Pero es un proceso que tenemos que estar trabajando. Es un proceso que no es instantáneo. No es que cuando creemos nosotros de repente nos volvemos santos. Sí hay algo que es la santidad posicional, es decir, delante de Dios, Dios nos ve santos a través de Jesucristo. Por eso muchas veces en la Biblia van a encontrar santos, santos, santos. Y voy a decir, ¿qué tengo yo de santo? No tengo nada, pero no es algo que ocurra en un instante y para siempre. Esto no es algo que sí comienza en un instante. Comienza en el instante que nos arrepentimos de nuestros pecados, comienza en el instante que el Espíritu Santo viene a morar en nuestra vida, pero no es algo que se cambie así. Hay algunas corrientes de pensamiento, especialmente entre alguna corriente que se generó durante movimientos que se llamaban así de santidad, que creía que era así, que creía que era, en un momento te convertías santo y la antigua carne moría y entonces empezabas una vida que ya no pecabas. Y bueno, esa teoría dura hasta el primer pecado, ¿no? Ahí se acaba todo, o no sos hijo de Dios o algo está pasando con vos. Claramente no es algo que se hace en un instante. ¿Y querés que te diga? La santidad, agradar a Dios, es imposible en la carne. Es algo imposible en la carne. Este proceso de querer agradar a Dios es imposible. Hay muchísima gente que trata de hacerlo en honestidad. Hay gente equivocada que no ha conocido a Jesucristo como su Señor y Salvador, que no tiene el Espíritu Santo en su vida y que trata por todos sus medios y va caminando a Luján y hace muchas donaciones y tantas cosas hace para querer agradar a Dios. No es posible. No es posible. Este es un proceso que solamente es posible a través del Espíritu Santo. Acompáñenme a Romanos 7. Romanos capítulo 7. Pablo lo describe ahí con una claridad absoluta.
lo que a él le pasaba adentro. Romanos capítulo 7. Romanos 7, 19. Dice lo siguiente, hablando de esta lucha interna que él tenía con su propia miseria, dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, esta realidad, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, otra realidad, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Esto, hermanos, es una realidad. Cuando la palabra de Dios en Tesalonicenses nos dice, la voluntad de Dios es tu santificación, lo que Dios nos está diciendo es, la voluntad de Dios es que vos te anotes en el proceso de cambio en tu vida. No podés decir, yo no estoy empadronado. Si no estás empadronado, no sos un hijo de Él. Si sos un hijo de Dios y querés agradar a Dios, tenés que anotarte. Es imposible anotarte en esa carrera de santificación si no es por el Espíritu Santo. Y aún así, teniendo el Espíritu Santo de Dios, va a haber una lucha en tu interior, como lo describe Pablo acá, donde decís, yo quiero hacer el bien, pero más de una vez se me sale la chaveta y termino haciendo lo que no quiero. Soy esclavo. Hay una ley en mis miembros que me lleva a hacer lo incorrecto. Primera Pedro 1:14 dice lo siguiente, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías cuando estaban en vuestra ignorancia, sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Hermano, este proceso se trata de dejar cosas y tomar otras, todo el tiempo. Dejo cosas, tomo otras. Dejo el pecado, tomo cosas que son de Dios. Dejo actitudes y tomo otras que no me son naturales, pero que son a través del Espíritu Santo. Y tengo victoria porque es a través del Espíritu Santo, es la única forma. No porque yo sea más que nadie, no porque yo pueda por mí mismo, sino porque es un proceso de Dios en mi vida. Pero a este proceso hay que entregarse. A este proceso hay que entregarse. Les exhorto, dice Pablo, les ruego, por favor, que se pongan las pilas. Ponete las pilas, Andrés. Lo que Dios quiere, lo que agrada a Dios se llama santidad y es un proceso de dejar. Ahora, Pablo tira algunos ejemplos prácticos ahí en Tesalonicenses. No quiere decir que cubra todo lo que significa santidad. Seguramente está cubriendo necesidades concretas que él sabe que la iglesia de Tesalónica tiene. Viniendo del mundo, recién convertidos, jóvenes en la fe, quizás te sientas identificado, tenían necesidad de corregir algunas cosas que eran medio trazo grueso, pareciera, ¿no? Aunque a veces nos pasa igual a nosotros. Lo primero lo dice al final del versículo 3, dice que la voluntad de Dios es vuestra santificación. ¿Y qué dice? Que os apartéis ¿de qué? De fornicación. Fornicación es la sexualidad fuera del matrimonio. Es la sexualidad fuera del matrimonio. Que cada uno de ustedes sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, es decir, de deseo pecaminoso, como los gentiles, como los inconversos que no conocen a Dios, podríamos leer nosotros. Dice que la voluntad de Dios, y este es un ejemplo, va a dar un par de ejemplos más, que la voluntad de Dios en nuestra santificación, que nos apartemos de fornicación, de sexualidad fuera del matrimonio. Que cada uno de nosotros sepa tener su propio vaso, dice el original. Vaso y esposa no tienen nada que ver, pero en la Biblia esta palabra vaso se traduce de dos formas. Esposa en algunos lugares y cuerpo en otros lugares. En este caso y en esta traducción que nosotros tenemos se usó la palabra esposa. Está bien.
En otros lados, esa misma palabra, que es vaso en el original, se traduce como cuerpo. Entonces, nosotros no le haríamos mucha violencia al texto si dijéramos, cada uno debe tener su propia sexualidad en santidad y honor. Su propia sexualidad, su propio cuerpo en santidad y honor. Por supuesto, el que está casado, claramente con su esposa y con su esposo. No en pasión de concupiscencia. Esto era importante para los tesalonicenses. A veces parece que miramos para atrás, que hoy todo el mundo está súper corrupto con todas las cosas que tienen que ver con la sexualidad y que cuando mirás para atrás no parece que fuimos corrompiéndonos cada vez más. Y en realidad a veces pegás unos saltos en la historia, mirás cosas que se hacían y era una locura. En esta cultura donde vivía esta gente a la cual Pablo le está escribiendo, pasaban cosas que son muy parecidas a las que pasan hoy acá. Había una cultura grecorromana que tenía metida dentro de sí una inmoralidad sexual y hasta cuestiones de cultos sexuales. Había templos donde se ejercía la prostitución, por ejemplo, y era parte del culto el ejercicio de la prostitución en esos lugares. Ni hablar de la perversión de los romanos. Era bastante común que un romano que tuviera su dinero, tuviera su esposa y también tuviera su muchacho, ¿no? A veces sus eunucos, distintas cosas que pasaban en ese momento. Y Pablo le está escribiendo a cristianos. Por eso no tenemos que horrorizarnos tanto, ¿no? A veces nos creemos tan puros dentro de la casa de Dios, y debiéramos serlo, que a veces viene uno de afuera y nos horrorizamos demasiado, ¿no? Pero Pablo les está escribiendo a personas que se habían convertido hacía 2 añitos, y les está diciendo, muchachos, ¿se acuerdan lo que usted hacía? Bueno, no va más. No va más. No podés tener este tipo de fornicación. No podés tener tu sexualidad fuera del matrimonio. Y no aplica solo a matrimonios, aplica a jóvenes también, aplica a niños también. Lo traemos a nuestra sociedad hoy y aplica perfecto también. Hoy nuestra sociedad está publicando todo el tiempo, en las redes sociales, en la televisión, en todos lados, todas cosas que tienen que ver con la fornicación, con la sexualidad fuera de lo que Dios diseñó. Todo el tiempo. Entonces, la Biblia habla de casarse, ¿no? En este caso está hablando de esposa, de matrimonio, porque Dios reservó la sexualidad para el matrimonio. Cuando está hecha en el tiempo y en la forma que Dios quiere, la sexualidad es hermosa, es algo que Dios diseñó. Y habla claramente de un matrimonio. Y esta es la voluntad de Dios. Ahora, vamos a la cultura hoy del mundo, y el matrimonio ya no existe más. No existe más. Realmente desapareció el matrimonio de nuestra sociedad. Cada vez va bajando, impacta en la tasa de natalidad en el primer mundo, que ya no saben en los próximos años cómo van a mantener a los viejos. Porque la tasa de natalidad baja abruptamente. Porque no hay matrimonios, porque hay relaciones sexuales sin ningún tipo de compromiso. Porque vos te bajás hoy una aplicación y en un segundo te estás conectando con una vecina de acá un par de cuadras, te encontrás, tenés una relación sexual y a veces ni se sabe el nombre y seguís. Y esto no es lo que Dios planea para nosotros. No es lo que Dios planeó para el ser humano. Entonces nosotros tenemos que ir en contra de estas cosas para poder agradar a Dios. Casarse, excepto que tengas un llamado especial de Dios. Pablo dice, bueno, yo quisiera que todos fueran como yo en este sentido, porque te podés dedicar 100% a la obra. Pero ojo, tenés que tener un don especial para poder tener continencia. Si no podés tener continencia, es decir, si estás sufriendo tu sexualidad, te tenés que casar. Y esto se lo digo a los jóvenes. La sociedad hoy apunta a que nadie se case, pero tampoco la sociedad te pide que seas santo delante de Dios en cuanto a tu sexualidad. Entonces vos estás consumiendo un montón de cosas que aceleran tu sexualidad desde la juventud, desde la adolescencia, desde la niñez inclusive, pero la sociedad te está enseñando que no te cases y Dios te está diciendo que tenés que ser santo. Bueno, definime otra cosa que pueda ser más conflictiva que todo eso, ¿no? No poder canalizar tu sexualidad como Dios quiere o no hacerlo y a la vez es como que te están acelerando, es como que estuvieran acelerando el auto y no ponen el cambio, ¿no? Y en cualquier momento pones el cambio y chocas contra la pared. Eso es lo natural. Ahora, Dios nos llama a que nosotros podamos
apartarnos de fornicación, de sexualidad fuera del matrimonio, pero nos llama también a poder formar familias. Y esto tiene que ser un motivo de oración en medio nuestro, por nuestros jóvenes, por nuestros adolescentes, por nuestros hijos, que formen en el tiempo de Dios familias, que se casen, que puedan canalizar correctamente su sexualidad y que puedan, por supuesto, tener la bendición de tener hijos. Hoy el mundo predica otra cosa. Por supuesto, Dios habla de hombre y mujer. Hoy el mundo, cualquier cosa, ¿no? Cualquier cosa viene bien. Cualquier cosa viene bien. Pareciera que la homosexualidad, quizás si lo subimos a YouTube lo van a banear esto, ¿no? Porque lo escanean los mensajes. La homosexualidad es algo de lo cual jactarse, es algo bueno. Y Dios dice que es pecado, que los homosexuales no heredarán el reino de los cielos. Destruyó una ciudad completa por este motivo. Dios nos llama a tener una sexualidad entre hombre y mujer. Por supuesto, entre dos personas y dos adultos. Hoy se habla todo el tiempo del poliamor, ¿no? Se predican todas estas cosas en el mundo en el cual vivimos. Y por supuesto, en santidad. Hermanos, como siempre digo, la iglesia de Jesucristo no es impermeable. No es impermeable. Y muchas de las cosas que nosotros vivimos en el mundo pasan por esa puerta, pasan por la computadora a tu casa, pasan a tu cabeza, pasan a tu corazón, aún más pasan a nuestros hijos, que son más permeables a todas estas cosas, y tenemos que tener cuidado. He visto, siempre, no sé si es la semana o el mes del orgullo, que empiezan a surgir todas estas cosas, pero hemos visto con desagrado dos cosas de personas supuestamente creyentes, criadas en la casa de Dios, no de nuestra iglesia, o por lo menos no ahora de nuestra iglesia, poniendo una ovejita con los colores del arco iris homosexual y un Jesús que la está recibiendo, y la ovejita diciendo, no, me dijeron que no era recibida, me dijeron que estaba perdida, y el Jesús diciéndole, no, yo te recibo igual, así como estás, ¿no? Un doble mensaje, un doble mensaje. Dios aborrece la homosexualidad. Por supuesto que recibe a aquel que se arrepiente de su pecado, aquel que reconociendo su desviación se vuelve a Él. Pero no podemos equivocarnos. Había otro caso más aberrante todavía, donde una persona, hija de un pastor, criada en la casa de Dios, había puesto un estado de WhatsApp donde había, ¿vieron esos dibujitos donde está un hombre y una mujer con otra mujer, un hombre con un hombre, un niño con una niña, un adulto con un niño, todos esos dibujitos, y decía, en ti serán benditas todas las familias. Una perversión absoluta, hermanos, de lo que Dios quiere. Por eso es necesario abrir el libro, venir acá y entender que Dios quiere la santificación de su pueblo, que nos apartemos de fornicación. Que nos apartemos de fornicación también significa apartarnos de ver fornicación, de canalizar la sexualidad a través de la pornografía. Es necesario cortar esos lazos que se metieron en nuestra casa a través de estos dispositivos con muchísima facilidad. Necesitamos cortar todas esas cosas, porque la única forma de agradar a Dios es esa. Bueno, seguimos, aunque daría para mucho más el tema, ¿no? El versículo 6 dice otra cosa, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, y como ya hemos dicho y testificado, se lo dijeron y le dieron testimonio, se ve que le dieron algún ejemplo. Hermanos, si nosotros queremos agradar a Dios, tenemos que evitar esto. Ninguno puede agraviar ni engañar en nada a su hermano. En el contexto que lo que está hablando pareciera que está bastante conectado con la sexualidad. Yo no sé si lo vi, en estos días lo vi, no sé si era un documental o si era una noticia de noticiero, me parece que era un documental, de un supuesto apóstol, ¿no? Y de todas las denuncias que tenía este supuesto apóstol, y cómo elegía de la congregación las vírgenes que lo tenían que bañar en el río, ¿no? Una cantidad de perversidades absoluta. Hermano, la palabra de Dios es clara, ninguno puede agravar ni engañar a nada en su hermano. En el contexto de la sexualidad, ni hablar. Tenemos que cuidar, estas cosas no pueden pasar en la casa de Dios. Les recuerdo lo siguiente, por si se olvidaron. No se lo está escribiendo a Sodoma y Gomorra, se lo está escribiendo a los cristianos en Tesalónica. Jóvenes en la fe, sí, pero cristianos en Tesalónica. Y nosotros que ya peinamos pelada y canas, sabemos que estas cosas pasan en la casa de Dios.
Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado, hermanos. Si queremos agradar a Dios, estas cosas no pueden pasar en medio nuestro. Tenemos que cuidar a los más chicos y tenemos que cuidarnos a nosotros y tenemos que estar muy atentos. Tenemos que ser severos para castigar este tipo de cosas y severos con nosotros mismos si tenemos este tipo de perversiones. Realmente tiene que ser así. Ninguno puede agraviar ni engañar a su hermano. Ahora, dice en todo. El contexto tiene que ver con la sexualidad porque hay como una especie de sanguchito, ¿no? Porque habla de la fornicación y en el 7 habla de la inmundicia. O sea que pareciera que está conectado. Pero dice en todo, hermano. En nada, dice que no engañe en nada, a su hermano. También aplica a los que son empleados de los hermanos. Hay otros lugares, ¿no?, en la Biblia donde habla de eso. También aplica a los que son empleadores. También aplica a los que son prestamistas. En nada, hermano. Nosotros no podemos agraviar ni engañar en nada a nuestros hermanos. Y tenemos que tenerlo como una premisa así. Yo no te puedo engañar, yo no te puedo agraviar. No me lo puedo permitir. Por vos y por mí, pero especialmente por el Señor, porque el Señor es el que juzga todas estas cosas. El Señor dice, mía es la venganza. Dice Romanos 12, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres, y si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres, no siempre es posible. Pero no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, aunque se lo merezca, aunque sea un vuelto bastante bien merecido. Vieron que a veces hay alguno que se lo merece, ¿no? Se lo va ganando y se lo termina ganando. Pero nosotros no podemos permitirnos esto, hermano. Si sufrimos el agravio, hay que sufrirlo para glorificar a Dios. Especialmente en este tiempo, se los digo. No podemos agraviar ni engañar a nuestros hermanos. El Señor es vengador de todo esto, como ya lo hemos dicho y testificado. Versículo 7. Dios no nos llamó a inmundicia, sino a santificación. A inmundicia, a impureza, a concupiscencia. No nos llamó a ninguna de estas cosas. No nos llamó a dejarnos llevar por nuestros instintos. No puedo yo discutir con mi hermano y agarrarme a trompadas, por más que sea lo que me sale de adentro. No puedo yo insultar, porque sea lo que me sale de adentro. No puedo yo ninguna de estas cosas, a pesar de que sea lo que me sale de adentro. No fuimos llamados a esto, fuimos llamados a santificación, que ya lo definimos, al proceso de dejar de ser quienes somos para empezar a ser quienes pueden agradar a Dios. Terminamos, hermanos, con un par de cositas más. No vamos a llegar a la segunda parte, así que le queda al que sigue. El que desecha esto, dice el versículo 8, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio el Espíritu Santo. Yo cuando leía esto me acordaba de Israel pidiendo rey. ¿Se acuerdan de esa historia? Israel era gobernado por profetas que Dios le mandaba para que los guíe, caudillos de distintas formas, pero que eran guiados por Dios. Israel en un momento se puso caprichoso y dijo, quiero tener rey como el resto de las naciones. Y cuando Samuel, a quien se lo dijeron, va a Jehová y le dice, me están pidiendo rey, fíjense lo que le dice el Señor, no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. El que desecha esto que estamos leyendo, hermano, no desecha, hombre, no desecha a Andrés que hoy te lo está compartiendo, no desecha a papá y a mamá que te lo está aconsejando, desecha a Dios. Y en esto, hermano, nosotros tenemos que hacer una autoevaluación. La pregunta del millón ahí es, ¿estoy en este proceso de santificación? Es fácil identificar si estoy en el proceso. Miro para atrás, hay cosas que tengo que haber dejado hacer. Miro hoy y digo, hay cosas que solamente por el Espíritu de Dios puedo estar haciendo, porque si no fuera por eso sería imposible. Y poder ver y poder entender que estamos en este proceso de transformación para agradar a Dios. Les agrego una cosa más, hermanos, que es importante. El versículo 9 dice, pero acerca del amor fraternal no tenés necesidad que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido que os améis unos a otros, y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero sí, siempre hay más para hacer, ¿no? Os rogamos, hermanos, que abundéis en ello, más y más. Este es mi mandamiento, dijo el Señor, que os améis
los unos a los otros, así como yo los he amado. Yo te tengo que amar a vos, vos me tenés que amar a mí. Tenemos que trabajar en esto y tenemos que crecer, porque no es suficiente, bueno, mira, la verdad que no lo amo, pero por lo menos lo soporto. No, tenemos que trabajar en esto, crecer, ¿no? Dice, abunden más y más. Ustedes ya lo hacen, háganlo más. Primera Juan dice lo siguiente, Primera Juan 3:10, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y no ama a su hermano, no es de Dios. 3:14, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Hermano, esto tampoco es natural. Esto tampoco es natural. No nos sale con quien nos cae bien, nos sale naturalmente con cierta gente. Hay gente con la que tenemos química, nos vemos una vez, chocamos puño y lo amamos para siempre. No importa lo que haga, no importa lo que diga. Y hay otras personas que nos caen gordo, como decía el chavo, ¿no? Y es imposible que nos caiga bien y es imposible amarlo en la carne. En el espíritu es posible, en el espíritu es posible. Versículo 11, y creo que con este terminamos. Dice lo siguiente, que procuren tener tranquilidad y ocuparse en sus negocios y trabajar con sus manos. Fíjense qué práctica que es la santidad, ¿no? Tengan tranquilidad y ocúpense de sus negocios y trabajen con sus manos de la manera que les mandamos, a fin de que se conduzcan honradamente para con los de afuera y no tengan necesidad de nada, dice la palabra de Dios. Algunos pasan de hacer tesoros en la tierra, que se van a quedar acá, y otros pasaban al límite de decir, bueno, el Señor está viniendo, ya está, no voy a trabajar. ¿Sabes lo que dice la palabra de Dios que es santidad? Que te levantes el lunes a la mañana y vayas a trabajar. Que tengas para el sustento lo suficiente. Dice en Efesios, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Esto es santidad. Esto es santidad. La vida que agrada a Dios es una vida de trabajo. Es una vida de una persona que gane más, gane menos, se trabaja honradamente, para no deberle nada a nadie si es posible, para para que el Evangelio no sea blasfemado por su culpa, para poder compartir con el que tiene necesidad. Y ahí cerramos, hermanos. Agradar a Dios se llama santidad. Santidad en la sexualidad, mencionaba Tesalonicenses. Santidad en el trato con los hermanos. Santidad en el amarnos los unos a los otros. El límite es cómo nos amó Dios a nosotros entregando a su Hijo, ¿no? Santidad es una economía sana, un trabajo que me permite no deberle nada a nadie y que me permite también colaborar con aquel que no puede. Dios nos dé la bendición de poder glorificar a Dios en estas cosas, ¿no? Que se pueda decir de nosotros lo que se dijo de Enoc, al menos que no se diga lo contrario, ¿no? Ya con eso sería un montón. Pero que se pueda decir lo que se dijo de Enoc, que ese sea nuestro objetivo. Este agradó a Dios, se esforzó. Fíjate que son cosas simples. No está hablando de escribir un libro, de tener un hogar de niños con 100 pibes. Hay gente que Dios será llamada por Dios para eso. No digo que esté mal. Está hablando de cosas sencillas, apartarse de fornicación, de trabajar con tus manos, de amar al hermano que tenés al lado, de no agraviar a nadie, de glorificar a Dios en el diario andar. Que el Señor te bendiga.